Hola, hola, buenas, ¿cómo nos va? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Amando mis demonios. Hoy con mi amigo y hermano Felipe Corredor La y Tatán. hola Pipe y una gran invitada, gran amiga, una mujer que personalmente admiro demasiado, es Elizabeth Rabe Di Pietro, que hoy nos está por acá acompañando. Eli, bienvenida. Hola muchachos, muchas gracias por esta invitación tan bacanísima que me hicieron hoy. Y qué bonita esa presentación. ¿Ese de Pietro de dónde viene? Ja, yo me invento siempre historias con ese nombre, pero Ok. básicamente lo adopté de mi esposo. Pero me encanta porque pienso que independiente, pues yo simplemente aproveché la oportunidad para cambiarme el apellido porque Elizabeth Rabe es de piedra. Yo pienso que en este punto de mi vida yo entiendo que soy roca, estructura y un lugar seguro donde llegar. Pues, o por lo menos dentro de mi sentido y visión de vida, yo lo veo de esa manera. Entonces, por ahí viene el Di Pietro. Ok. Era solo curiosidad. Eli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, yo feliz, feliz de estar acá, de verdad que cookies. Qué Súper bueno. chévere, súper Una, chévere. una mujer demasiado ocupada, una profesional que realmente admiro profundamente, máster en psicología clínica, Ujú. actualmente productora, pues tiene un montón, actriz, ha sido modelo, ha sido un montón de cosas. Entonces es una invitación que fue muy especial porque desde lo que yo conozco a Elizabeth Rabe, el tiempo que la conozco, ha sido una mujer que conozco su historia, sé de dónde viene, sé por el 90% de las cosas que ha pasado para llegar a lo que es hoy. Ujú. Una mujer que puede mirar con la frente en alto, que puede hablar directamente con la persona que sea, en el entorno que sea, y no se siente agobiada simplemente porque ha decidido trabajar en ella y formarse como en esa mujer berraca, en esa Rabe, como lo describía en ese Di Pietro, como esa mujer de piedra, en cierto momento, porque sé que es una mujer muy vulnerable, que muestra su vulnerabilidad constantemente ante la humanidad como tal. Y no, en serio, que muchas gracias por aceptarnos. Bienvenidos, aquí les muestro, estamos ensayando una nueva locación, vamos a ver con cuál nos adaptamos y nada, bienvenidos. Este podcast, como saben, no es nada profesional, a pesar de que casi todos nuestros invitados son personas profesionales, pero es con la intención de mostrarles que no importa de dónde vengamos, si tenemos un objetivo de ser una persona en la vida que impacte más gente, se puede hacer independientemente por las circunstancias que vengamos cruzando. Entonces, aquí tenemos a Pipe, a Elizabeth y nada, vamos a disfrutarnos esto, vamos a hablar con ese lenguaje del corazón que nos caracteriza a nosotros. Es como ese plus que tenemos, donde tenemos palabras técnicas, pero también sabemos el lenguaje de la calle, porque de ahí es donde venimos. Entonces, Ujú. no, bienvenidos, estamos en casa. Gracias, Tatán. Ay, Seguimos gracias. siendo humanos, ¿cierto? Entonces, aunque traemos profesionales, sí, siguen, traemos humanos que tienen experiencias también, experiencias Ay, propias. sí, primero, estoy muy creída con todas esas flores. Qué bacanería de flores. Segundo, pues, los títulos son solo eso, máscaras, ¿cierto? Pero en realidad estamos atravesados es por la experiencia, por una historia de vida, por un montón de cosas que nos pasaron y que tuvieron consecuencias en nosotros. Entonces, yo creo que al final, y qué rico que me inviten a esto, a poner es mi humanidad, ¿cierto? Ese paquetico viene con todas esas máscaras, pero al final son roles solamente. Pero no, acá es para poner este ser lo más desnuda posible, ¿cierto? Y mirar por allá adentro, porque ese nombre, Amando mis amando mis demonios. demonios. De las primeras cosas que te quería preguntar y como que se diera en eso, ¿qué te imaginas? ¿Qué es lo primero que te llega a tu cabecita Ujú. cuando dices amando mis demonios? Ay, juepucha, muchachos, como es de difícil vivir con los diablos de uno, ¿cierto? Sí, pero lo que hemos dicho acá, hay algunos que no podemos torear. Sí, es cierto. Para mí es como que ah, yo no sé si yo llegaba al punto de decirlos amo,
¿cierto? Pero una de las cosas que yo creo que he llegado hasta este momento es aprender a vivir con ellos y aceptar eso que hay dentro de mí como parte de mi vida, ¿cierto? Y justo pensando en eso de Amando mis demonios, hay un libro que a mí me encantó mucho y me sirvió mucho que se llama Aceptar la sombra del inconsciente. Y ahí se habla un poco también de que como esta naturaleza que tenemos, como entre la luz y la sombra, o sea, esos demonios son un poco eso, y como eso que nos hace humanos es precisamente que estamos en esa como en esa dicotomía constante, ¿cierto? Ni muy buenos, ni muy malos, y yo con esa me quedo y creo que yo lo que he logrado es como ir aprendiendo a vivir como con ese conflicto. Entonces, en ese libro me le dan como la pista a uno como, pues hay que abrirle la llavecita, hay que abrirle la ventanita, hay que dejar salir esos chuchos. Lo que yo sí he ido aprendiendo, lo que yo sí he ido entrenando y me han ayudado como a comprender es justo como abrirle la llave a eso sin que eso me desborde, me domine y me lleve, ¿sí o qué? Pero que sí que hay que darle espacio a esas otras cosas también, además porque pues son parte de mí, me habitan y eso sale porque sale, entonces es mejor dejarlo salir pasito que duro y se empiecen a apoderar de todas las cosas bacanas de tu vida. Entonces, bueno, y el amor sí es una respuesta, yo no sé si los amo. Pero si has logrado conciliar con ellos, por lo menos. Pero eso, yo no sé si los amo, pero también siento que, am, o sea, como que de alguna manera esa soy yo. Pues yo me Ok. amo, me amo. Entonces, de alguna manera, si yo me amo, esa otra parte oscurita mía, pues hace Hace parte de parte ti. de lo que yo amo también. Entonces, sí, Te si amas tus demonios. sí, de alguna manera sí. Es como cuando hace mucho tiempo atrás desayunábamos en tu casa y hablábamos como de, no, es que ya sí me caigo bien. Wow. Y de esa forma fue que a través de mi experiencia yo empecé a conciliar con lo que soy yo, que Ujú, soy, digamos, con mis ángeles y con mis demonios. ujú. No estoy negando a ninguno, son parte de este paquete, como tú lo decías ahorita. O sea, hay días que no me caía bien, pero era porque estaba peleando con mis demonios, porque me dejo llevar de ellos. Y Ujú. después como que, puta, ¿yo por qué me dejé llevar de ellos? Porque constantemente estoy peleando. Desde el momento en que empecé como a aceptarlos, a sentirme un ser humano común y corriente como cualquier otro, empecé a disfrutarme de esos demonios y no a dejarlos que obraran por sí solos, sino como más conscientes. O sea, yo sé que tú también tienes un paquetico de demonios Sí, como pero todos los hablemos de seres los demonios. humanos. ¿Ustedes saben cómo se llaman sus demonios? A mí me encanta, por ejemplo, o sea, como poder entender mis demonios, como poderles poner nombre, porque yo creo que lo que uno le pone nombre o cara, sí o qué, es más fácil. Ah, el chucho mío es ese, sí o qué. Cuando yo ya sé cómo se llama mi chucho, cómo se llama eso que me habita internamente, entonces yo digo, ya sé, ya entiendo que estoy aceptando. Yo no puedo aceptar algo que no conozco, sí Exacto. o qué. Chuchos son demonios, ¿no? Ah, claro, no, Ok, sí, yo cuando para hablo los los que diablos, el chucho, el el demonio, chucho. todos son sinónimos. Para los Aquí que en no. Colombia hablamos así. Aquí en Colombia, chucho son demonios también. Ok, Ajá, ajá. bien. Sí, o sea que cuando diga chucho, diablo, demonio, más o menos voy, el patas, cualquier cosa que me Patas. ocurra, va por la misma línea, Listo, ¿cierto? Es, listo. digamos como lo diabólico, lo oscuro, lo demoníaco, ¿ok? Entonces yo creo que todos tenemos demonios diferentes. Ujú, Sí, tiene que ver con muchas cosas. En mi caso particular es como todo eso que me desborda y va en contra de mí, me hace daño, ¿cierto? Para mí, diabólico, demoníaco, es eso que me daña. ¿M? Ujú. O sea, eso que atenta contra mi humanidad. Y digamos que yo tengo unas condiciones muy particulares eh, a las que yo denomino demonios, ¿cierto? Pero sí. eso también uno se lo puede replantear después. Por ejemplo, yo puedo hablar que yo lidio con un montón de temas en mi salud mental
que yo llamo como algo demoníaco, ¿cierto? Ujú. Se podría llamar así, pero yo no lo pienso en términos religiosos o porque eso me raya la cabeza, no. Yo lo pienso en términos más como una forma de decir esto dañino en mi Exacto. naturaleza, ¿sí o qué? Ni religiosos ni lo piensas en el aspecto moral, ¿o sí? No, Tampoco. cero. Muy bien. Sin embargo, sí tiene que ver un poco con mi sistema de creencias también y con mis Exacto. principios y con mis valores. O sea, obvio sí, pero digamos que yo en este punto de mi vida y precisamente para poder aceptar mis diablos y mis demonios, pues yo no lo puedo ver moralmente. Porque eso es también una experiencia incluso que yo podría decir muy dañina, muy castrante y muy tesa. Si yo acepto mi naturaleza, yo tengo que aceptar también mis pecados, ¿cierto? Entonces, no, y yo creo que es una cosa un poquito más allá de la moral, ¿cierto? Es pues a mí, digamos que en mi experiencia, en mi aprendizaje, me ha tocado entender la moral distinta. Entonces, alguien me enseñó que hay una apuesta que uno hace que es ética. Y lo ético es eso que uno recoge esas creencias y principios que tiene y los elige. Lo ético se elige, ¿sí o no? Eso fue lo que yo entendí, lo que me explicaron y a mí eso me hizo clic. ¡Pah! Ah, yo elijo vivir estos principios, lo elijo conscientemente después de que sé que es algo que está interno y yo puedo vivir con eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo elijo lo ético, va un poquito más allá de lo moral, aunque puede que lo moral sea base de eso. Pero entonces, por ejemplo, para mí, el juicio, el prejuicio, esa es una cosa que no, o sea, no puedo, no va. No va, por lo menos para la práctica que yo llevo en este momento emocional, espiritual, ¿cierto? Es otro cuento, es un cuento que digamos que es una práctica cotidiana más simple, pero para mí de una profundidad absolutamente increíble. Yo lo que digo es, la práctica espiritual no es yo venir a decir, oh, sí, y Dios, y el diablo, Mahoma, Alá, la Pachamama, todo el cuento, o sea, más allá de yo venir y predicar, que también predicar es algo bonito, pero digamos que no es solo el tema de palabras, es como camino, es como te miro, es como te trato, es como te toco, es como te hablo, es lo que pienso, es lo que siento, son las acciones que llevo en lo cotidiano, ¿sí o qué? Esa práctica espiritual tiene un sentido muy distinto para mí y digamos que eso expresa también cómo vives tú esa ética, esos principios, más o menos como por ahí creo yo que es el asunto, más tangible. Sí, qué bacano, Eli. Ahí hablamos un poquito de demonios y una pregunta, ¿qué es para ti el amor? Ay, qué pregunta, hermano. ¿Ah? No, pues no, o sea, yo no La conocí estudié, hablando del amor. yo no estudié para eso, ¿no? El amor son muchas cosas. Pues hay una cantidad de teorías alrededor del amor, ¿cierto? Los griegos la tenían súper clara y la dividían en un amor filial, un amor que es el regalo, un amor que es apasionado, romántico, ¿cierto? Hay como muchos tipos de amor. Hay un amor que es trascendental, ¿cierto? Eh, para mí yo creo que todo eso es el amor y yo creo que simplemente son expresiones del amor o frutos del amor. Ah, para mí yo puedo hablar más bien de las manifestaciones del amor para poderlo entender. Ok. Porque si no me voy filosofamos acá y ni me entiendo yo, ni le explico, ni me va a entender la gente, porque me vuelvo un ocho. Pero yo puedo pensar en lo que yo concibo hoy, como en mi apuesta ética, mi apuesta política, mi apuesta como en este plano de la existencia, las expresiones del amor, ¿cierto? El amor para mí cuida, ¿cierto? Ok. El amor para mí respeta, el amor para mí libera o acompaña, el amor para mí es bacanería, que bacanería tiene que ver con humildad, que tiene que ver con alegría, que tiene que ver con un estado de ánimo chévere, o sea, más o menos como que el amor y la bacanería para mí, eso es un fruto, o sea, súper claro. Usted cuando ama desde el amor, como yo lo concibo, es bacano, es buena gente, le fluye la ternura, le fluye lo bonito, ¿cierto? Hay como una bonitura como fruto del amor. Eh, Bueno, pero yo tengo una pregunta aquí. mm, Mi pregunta es, tú estás hablando amor ya hacia otra persona, ¿cierto? mm.
y el amor hacia ti. No, yo estoy hablando del amor en general. En general. Por ejemplo, si yo no me amo, no me cuido. Ok. Si yo no me amo, no me pongo límites. Si yo no me amo, no me digo que no. Por ejemplo, yo aprendí que el no más difícil del mundo, más que yo decirle a un hombre no, o a una persona, a una familia demandante no, o a un trabajo no, a la primera persona. Y el no más difícil que yo he tenido en la vida ha sido decirme no a mí misma. Cuando yo aprendí a decirme no, digamos que de alguna manera también fue un poco empezar a aprender a poner límites a eso que se desbordaba en mí, a eso, a mis demonios, ¿cierto? Y ha sido de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Pues más difíciles, o sea, es el no más teso, muchachos, porque pues incluso al de afuera yo creo que es como, ok, no, y uno lo dice con pena y con achante y lo que sea, pero al final o lo dice pasito, lo dice sí, pero lo dice, ¿sí o no? Pero en mí particularmente hay unas fuerzas tan tesas, o sea, hay unas cosas como, como tan desbordantes que decirle que no a eso es un rollote. Pipe, uno de tus demonios. De mis demonios. No me esperaba esa pregunta. Yo tengo muchos, como todo el mundo. Digo yo, creo yo. Pero uno de los demonios, definitivamente el que más me duele o con el que se me ha dificultado conciliar es el con no ser indulgente conmigo mismo. El no creérmelas. Que a mí todo el mundo me dice, pa, usted no se las cree. Usted no se las cree. En un término más cristiano, explícame qué es eso de indulgencia para contigo mismo. Porque es que yo la palabra técnica sí pero recordemos. A ver, en términos, para que me lo entiendan, yo me veo muy duro, no me cuido, no me quiero, o sea, no creo en mí, en muchas cosas. Creo que se llama el síndrome no del estafador, del impostor. Ese es uno de los míos que me da durísimo, duro. Bien, Eli, uno de tus demonios. Yo no sé si quiero hablar en público de mis demonios, pero bueno. Eli. Ok. Yo voy a ir como por la misma línea tuya. Yo soy muy autodestructiva. Muy, muy, muy. Yo no he conocido un verdugo más grande que yo conmigo misma. Yo me doy mucha pata, muchacho. Yo me he escuchado, ahora no tanto, ya hay una práctica seria con ese asunto, pero yo me he escuchado diciéndome, yo sí soy estúpida, yo sí soy imbécil, yo sí soy idiota, torpe, ignorante, te mereces todo lo malo que te pasa porque eso es demasiado pendeja. Pues sí, cosas. Yo nunca he escuchado a nadie en mi experiencia vital, que he tenido gente que ha sido violenta y maltratadora y he vivido experiencias muy tesas de abuso, pero yo creo que en mí habitaba o habita una cosa muy, muy destructiva. Entonces yo me escuchaba hablándome así, como con esa violencia, hasta que yo entendí que eso es inaceptable. Inaceptable, pero a veces como que salta. Entonces yo me equivoco, por ejemplo, y como que esa vocecita se empieza como a alimentar como de eso, es súper teso. Esa es una como de las cosas. En mí, por ejemplo, hay otro de los demonios, es que yo soy una persona que carezco de control de impulsos en ciertas cosas. Por ejemplo, el consumo. O sea, en algún punto de mi vida había un tema de consumo excesivo, de sustancias, de diferentes excesos. O sea, y a raíz de eso muchos excesos en lo sexual, en todo, o sea, una cosa muy intensa, un desborde absolutamente total como de muchos aspectos de mi vida. Por ejemplo, no comía bien. O sea, yo creo que ahora que ya como que trabajo en mi historia, digo, bueno, ahí había algo de, como, mire cómo se juntan los hermanitos, algo de anorexia, ¿cierto? Depresión, sí. ansiedad, exceso
en el consumo de sustancias, de alcohol, y con eso otros excesos como un desborde sexual, ¿cierto? Absolutamente, una cosa absolutamente desmedida. Entonces mira cómo una cosa se junta con la otra y digamos que hay una cadena. Entonces todos mis demonios forman como una cadena perfecta de esclavitud tenaz. Una cadena de esclavitud, sí, total. Además de una cadena de esclavitud, una frecuencia en la que atraigo lo mismo, ¿sí? Es el efecto bucle. Exacto. Es una frecuencia que me cuesta salirme. En mi historia de vida, los excesos de alcohol y otras sustancias también fueron claves que se mezclaron con esos hermanitos, dices tú. Yo diría, no sé, no, le buscaría otro término, porque digamos mis hermanos es lo que más amo en mi vida, pero se me mezclaba todo también. Entonces, Absolutamente todo. Qué bacano, qué bacano. Vení, pero ¿cuáles son tus demonios? Uno de tus demonios. Uno de mis demonios. Yo tengo también demasiados demonios. Usted tiene cara, mijo. Hay algunos con los que no me meto. Prefiero dejarlos allá encerraditos. Eso no se toca. Hey, todo bien, parce. Yo sé que existen, pero suavecito. Démonos suave porque hay unos demonios que cuando yo me dejo agarrar de ellos, mucha gente sufre y por ende yo sufro más que las demás personas. Pero uno, digamos, de esos demonios que a mí más me ha atormentado ha sido mi desorden sexual. Frente a muchas cosas, en el libertinaje, con las parejas, obviamente, como dicen ustedes, el matrimonio de alcohol, drogas y con el sexo, eso es una cosa muy loca, que en su momento como que era un éxtasis vivir eso, pero también empezar a mirar a vivir las consecuencias de los enrollos en los que yo me meto por esas partes. Hasta recuerdo una experiencia donde yo salía con una señora que era comprometida. Yo decía, no, normal, pues el sueño de uno como adolescente, qué rico, una veterana, no sé qué. Y estaba colocando en riesgo mi vida, porque una vez yo recuerdo que salía de un encuentro con esta pelada, con esta señora, y se nos atraviesan dos carros, a mí me arrodillan y me iban a matar porque me metía con esa señora. O sea, y yo no soy consciente de esas cosas. Yo recuerdo que yo le conté a un amigo que tenía, pero así como una super anécdota, parce, no, y aquí estoy vivo. Y fueron situaciones que constantemente me estaban colocando en riesgo mi vida. Claro. Y que también como que, o sea, como que por cualquier cosa ya me quería relacionar con cualquiera sin mirar de dónde viene, sin mirar quién es, simplemente porque está bonita, está bien organizada, pero yo no sé su historia, no sé cómo se ha desarrollado. O sea, yo digo, menos mal, nunca embaracé a nadie. Porque yo no sé quiénes son. O sea, mucha gente con la que yo me metí que yo no tengo ni idea cómo se llaman. Yo les puedo hacer una pregunta. No. ¿Alguna vez ustedes... no, ¿qué le hace preguntas? Se las hago yo porque como yo me mando sola. Eso debe ser uno de los míos. Saliendo, no, mentiras. Pero ¿alguna vez... se han perdonado por todas esas cosas? Yo sí. ¿Han tenido alguna experiencia como de perdón o de comprensión de eso que pasaba en ese momento, muchachos? Sí, totalmente. Yo, además de, no sé, es que yo creo que el perdón viene el perdón a mí mismo viene cuando yo siento culpa por lo que hice, en mi caso. Y al principio, sea lo que haya hecho bueno o malo, sin ponerle un poco de moral a esto, sino lo que haya hecho, yo aprendí a que no fue mi culpa. Es que era lo que yo tenía en el momento, ya fuera mental, psicológico, anímico, económico, ¿sí? Era lo que yo tenía. No tenía más, no tenía para dónde más mirar, para dónde más pensar, no tenía más herramientas, ni mentales ni físicas, ¿sí? En el momento. Entonces,
hubo cosas con las que, o hay cosas con las que yo sí tuve que hacer un proceso para perdonarme, pero las otras sí, porque lo sigo haciendo, es un proceso diario, pero concilio con ellas. O sea que podemos decir que en ti sí hay indulgencia o ha empezado En de algunas pronto. cosas sí, con las cosas Wow. que hice. Yo hoy me estoy haciendo responsable. Sí, es que echarme culpa no me ha servido de nada. Eso es uno de mis demonios. La La culpa. culpa, wow. La culpa a mí me pone a temblar. La culpa a mí me pone en situaciones muy vulnerables. A mí la culpa me pone a pensar y a pensar en una guerra interna, Una guerra interna. ¿sí? De buscar el sí o no, de miles de escenarios en los que puedo arreglar o no arreglar, o qué hice o qué no hice. Bueno, yo realmente no le encuentro a la culpa, o sea, pero yo sí nos invitaría a que pensáramos, ¿cierto? Porque la culpa tiene que ver con una vocecita por allá de la conciencia, algo que te dice obraste mal, sino que ya sale esa otra voz, ¿cierto? La loca que habita en mí, esa loca que está ahí, que ya es castrante, atropellante, violenta y empieza a alimentarse como de ese sentimiento de la embarré para atropellarme. Pero una cosa que a mí me pasa muy chévere es que yo he entendido que yo siento culpa. O sea, si yo soy capaz como de respirar un poco y empezar a comprender esa vocecita, ¿cierto? Hey, fallaste, obraste mal. Y tratar de meterme por ahí a tener una comprensión, creo que esa sería la utilidad de la culpa, ¿cierto? Porque eso está yendo en contra de mis principios, ¿no? Pero sin darle como tanta energía a esa otra voz que igual me habita. Y eso también tiene que ver con un montón de otras cosas, Claro. ¿cierto? A mí alguien que espero tenerlo acá pronto me compartió una vez algo que me funcionó mucho y me dijo, la culpa, voy a tratar de decirlo exactamente como él lo dijo en ese momento, pero me dijo, Pipe, la culpa es un sentimiento falso, socarrón, una mentirita por allá, una maricaíta que se te mete que no te deja aceptar lo que tienes que aceptar y hacer lo que tienes que hacer. Eso a mí me sirvió mucho. Sí. Muchísimo. Claro. O sea, es como, ok, darse cuenta y tener culpa no son la misma cosa. Exacto. Sí, son muy diferentes. O sea, entonces hay un tema que es la comprensión. O sea, usted ya sabe que hay algo que se está señalando. Darse pata y puño y no cambiar no significa nada, ¿cierto? O sea, yo cojo, me culpo, me doy pata, me doy puño, me agredo, me ultrajo y entro en ese bucle que tú hablabas ahorita. O sea, sí, entonces yo me desbordé, yo la embarré, yo hice un poco de cosas, yo me siento culpable y esa culpa a lo único que me lleva es a que repita ese mismo ciclo una y otra vez, y yo me quedo en ese bucle perdida ahí como en un eterno de lo mismo, en un eterno retorno de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. ¿Y por qué me pasan a mí esto? ¿Y por qué siempre estas viejas así? Es que están muy locas cuando se me olvida mirar. El loco ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Ah. O sea, ¿cómo estoy vibrando debajo que atraigo ese tipo de personas de las cuales constantemente me estoy quejando? Wow, sí. Que porque me montó cachos, que porque no sé qué, que lo uno, que lo otro, que me ponen a sufrir, pero no he visto mi realidad porque yo en mi proceso de vida pude empezar a darme cuenta de que yo en Colombia le decimos paquete chileno a un paquete de billetes que en el principio son como billetes legales, pero por dentro son puros billetes falsos, como de tío rico, de esos. Una estafa Total. Yo llegué a darme cuenta que yo era una estafa, un paquete chileno, porque yo me mostraba muy bien para todo el mundo, pero yo por dentro estaba destruido. Yo no tenía un sentido de vida. Yo no disfrutaba del vivir. Yo creía que, o sea, yo digo que uno de los demonios que a mí más me ha atormentado y con los que más se me ha dificultado conciliar y empezar a amarlo es con lo sexual, porque entonces yo me relacionaba
con una persona y salía de ahí como que con ese vacío, sintiéndome cochino y salía así súper mal y yo decía, "Jue puta, esto no puede seguir así", pero a las 2 horas nuevamente como que se apodera de mí algo y tengo que volver a relacionarme sexualmente con alguien, entonces busque por redes, escriba, haga esto, vaya no sé dónde y vuelva y es como esa emoción del momento mientras voy a llegar, mientras estoy cumpliendo como el deseo que tengo, pero después de eso una cosa impresionante, es un dolor muy profundo con el cual yo he peleado durante mucho tiempo, sino que llegó un punto de empezar a conocerme gracias a que me tocó buscar ayuda. Pero vos partiste de una cosa y de un punto que para mí es fundamental y que yo creo que eso te lleva también a, a buscar respuestas. Si hay una pregunta que tú mencionas y es, bueno, ¿quién soy? Entonces, precisamente en ese tema de buscar ayuda, ¿cierto? En ese tema de comprender eso que a mí me pasa. La primera cosa, por ejemplo, que a mí me funcionó y que lo compartimos y que yo creo que a mí me ayudó un montón y me ha servido también para acompañar a otros es partir de esa pregunta. Bueno, ¿y yo quién soy? Sí. ¿Cierto? Y, por ejemplo, para mí el punto de partida, que me pareció súper interesante, yo arranco entendiendo quién soy desde lo dañino. Entonces yo empiezo, ok, yo soy una drogadicta, yo soy una alcohólica, yo soy una anoréxica. Empiezo primero mirando mis demonios. Pues en mi caso particular el proceso arranca así. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a hacerme esa pregunta y a buscar ayuda, yo ya estaba en la mera chanda. Y ni siquiera cuando yo digo la mera chanda es como en la ruina total. La ruina, como en la miseria de en ser la humano. miseria total. Y cuando yo hablo de eso, no es ni siquiera, digamos, tipo película, o sea, como que no, con el costal al hombro, no, nada que ver. Pero Algo peor. En una miseria espiritual, ¿cierto? Y yo llego también muy aporreada en lo físico, ¿cierto? A ese momento, ¿no? Como de fondo, y creo que todos en algún momento de la vida, todos tenemos momentos de fondo, y que parece como que no hay salida y uno como que a veces está tan cansado y es como ya no más, ya no aguanto más, ya no soporto más. Y yo aprendí ahora con la experiencia y la práctica que esos momentos de fondo, pese a lo horrible, dolorosos, porque son muy dolorosos, pese a todo eso, son los momentos más propicios para dar un salto al autoconocimiento, al empezar a responderse honestamente quién soy. Entonces yo parto primero de mis diablos, ¿cierto? O esas cosas por lo menos que yo sé que me dañan. Y yo empiezo a hacer todo un trabajo con mi historia, con mi vida, y empiezo a irme como de atrás para adelante, ¿cierto? Desde esa situación de fondo hacia toda mi historia hasta que yo nazco, ¿cierto? Hasta que soy chiquita, incluso hasta antes. Y me empiezo a pillar como... Eso fue de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Pues en mi caso particular, el trabajo que yo arranco a hacer va de atrás, o sea, del presente, de hoy, hacia el nacimiento. Pues así me acompañaron a mí, así me lo enseñaron a mí. Ay, qué pena que te interrumpa un poco. Te acompañaron. Sí. Eso no se puede hacer solo. No, siempre hay que pedir ayuda. Siempre hay que pedir ayuda. No se caminan por caminos internos o por caminos espirituales solo, pese a que es el trabajo de uno. Siempre se necesita a otros. Y yo creo firmemente en que el acompañamiento de otros tiene una fuerza y me permiten darme cuenta de cosas que probablemente yo por mí misma no he podido, porque si hubiera podido, entonces porque estoy en la situación, en la circunstancia en la que estoy. Porque yo sola lo único que hago es un bucle, porque yo no me entero, porque soy inconsciente. Y llega otro y me dice, venga, blanco, amarillo, rojo, negros tenés los ojos, por ahí es. Y cuando te dicen la verdad, duele, pero es un dolor útil. Por ejemplo, porque ya no está desde el lado de la culpa, sino que está desde el lado de la conciencia. Y a partir de ahí empieza todo un proceso y todo un trabajo que para mí dura toda la vida.
porque vos vas llegando profundo y luego vas llegando más profundo y luego más profundo y esta experiencia te va pidiendo más y más, pero te pone en condiciones, así como uno tiene demonios, hay que decir que también detrás de esos demonios y detrás de esa cadena se esconde un montón de otras cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Por ejemplo, yo no sabía unas capacidades que yo tenía. O sea, yo nunca acepté mi inteligencia. Y no me refiero solo como a un tipo de inteligencia de un IQ, ¿cierto? Sino a muchas formas de inteligencia. Yo en eso, por ejemplo, yo nunca le di crédito a eso. Y eso estaba ahí escondido detrás de mis demonios. Mi capacidad de servir y de ayudar, eso estaba escondido detrás de mis demonios. Mi capacidad de amar, todo eso estaba escondido detrás de mis demonios y se esconde ahí a veces. Empecé a descubrir un montón de cosas que me gustaban, por ejemplo, mi creatividad, mi arte, ¿cierto? Ese tipo de cosas se escondían todas ahí, o sea que detrás de todo lo oscuro también hay unos puntos de luz fantásticos que casi que el día que tú rompas o empieces a decodificar esa cadena, te empezás también a decodificar y a conocer como que yo no sabía que a mí me gustaba leer, por ejemplo, y hacer una fiesta íntima porque es la primera vez que yo me termino un libro. Claro. Eso, Fiesta íntima, qué bueno. eso, o sea, porque yo no puedo contarle a todo el mundo que yo me terminé mi primer libro y que fui capaz de leerlo, ¿cierto? Y eso se escondía detrás de mis demonios. Para la gente puede ser algo como tan sencillo, pero para una persona tan afectada en lo emocional, en lo espiritual, es el logrote. Que yo me levante, por ejemplo, y haga ejercicio, ¿cierto? Un día de gimnasio. Eso para una persona afectada es un milagro. Es un milagro. Que vos comas 3 veces al día, por ejemplo. Que te levantes de la cama. Que te pares de la cama. Que te pares de la cama en la mañana sin tener que luchar contra las cobijas, la almohada. Eso es un luchando. Eso, pero levantarte y lo logras y eso es como wow. Es un logro impresionante. Eso es un logro. Cuando de repente un día estás presente en una reunión familiar y te estás riendo con tus hermanos y vos decís, pucha, yo esta gente no la conocía, yo no estaba acá. Exacto. Y tú y de repente te llega esa conciencia y es como wow. O cuando, por ejemplo, empiezas a disfrutar cosas pequeñas como la lluvia, pero distinto, ¿no? Porque estás despierto, estás consciente y como que te das cuenta que te habías perdido de la vida un montón detrás de esas cadenas. Entonces, pero eso siempre, 1, es necesario el fondo. 2, es necesario buscar ayuda. Y 3, es necesario empezar a hacer lo que sea necesario. Sí. O sea, es decir, a ti te van a pedir que hagas cosas. Ahí es donde viene el primer no. Es decir, decirte no, negarte a esa naturaleza de tus demonios. Es decir, no, por ejemplo, en mi caso, decir no a no tomarme ese trago, a no fumarme ese bareto, a no ir a ese lugar, a no relacionarme con estas personas, ¿cierto? Total. A decir que no, por ejemplo, a quedarme en la cama, decir que no, a negarme a comer, o sea, obligarme un poco y también hacer lo que sea necesario, caminar así no quiera. Esos son los no más difíciles, pero cuando aprendes a decirte que no a esa parte de ti, empiezan a salir unos sí que son súper potentes y de repente esas pequeñas cosas se vuelven unos crecimientos impresionantes y yo sí valoro mucho eso. Ahí empiezo a practicar la compasión real conmigo misma, ¿cierto? Claro, Entonces, empiezo a hacer como lo contrario a lo que venía haciendo y de alguna manera, a veces yo no valoro tanto eso, pero de alguna manera voy saliendo del bucle y de repente van pasando los días y yo me miro atrás y digo, Esa era yo. Ni siquiera, o sea, en mi presente, wow, la mujer en la que me he convertido. Y hay un respeto por mí distinto hoy. Entre la forma en la que yo me encuentro, por ejemplo, que estemos hoy aquí sentados conversando no sería posible. ¿Sí o qué? Sí, no, sí, no. Totalmente, sí, obviamente que no. Sí. O sea, no estaríamos aquí haciendo esto, sí, y hoy si no domingo. hubiera pasado mucha agua por debajo, ¿no crees? Sí.
Total. Sí. Si no hubiéramos vivido mucho peleando con nuestros demonios. Exacto, pero entonces mira, y de hecho, o sea, yo tengo que decirle a la gente que ustedes me han acompañado y no somos igual, y no es como que seamos terapeutas ni nada, No. pero de alguna manera tu experiencia, la tuya, la mía, la experiencia de otras mujeres como yo, o sea, los grupos terapéuticos, por ejemplo, los grupos de ayuda, que hay una cantidad, mi terapeuta personal, mi psicóloga, para mí eso fue un regalo que me dio la vida, ¿cierto? Entonces están los grupos, está la psicóloga, luego estaba el gimnasio, entonces esa gente toda volada, y esa gente también a mí me sacó de estado, me exigían un montón de cosas, entonces está también el poderme juntar con mi familia y fueron mis profes de la universidad y de repente yo me di cuenta que aunque yo pensé que estaba sola, nunca he estado sola. Nunca estamos solos. Nunca, nunca, siempre ha habido gente, incluso el señor de la tienda, o sea, solo que yo ahora empiezo a notar esas cosas porque yo antes estaba metida en mi hueco, en mi hoyo más profundo. Ahora, si ustedes me preguntan, Eli, ¿tus demonios se fueron? No, baby. Es que ahí siguen. Ahí Acá siguen, están, ahí acá están. los- O sea, vos tenés que levantarte todos los días y tomar una decisión, ¿o no? Sí, totalmente. Vos todos los días, y hay días que a mí no me da ni para pararme de la cama. Exacto. Entonces yo me pego de decisiones pequeñas. Hoy por lo menos voy a ser amable conmigo, así no me dé ni para pararme de la cama, ¿cierto? Sí. Hoy por lo menos voy a tratar de lavar los platos. O sea, algo. Y yo me doy esos regalitos pequeños y yo los considero milagros y pienso que hacen parte de... Y hay días que puedo hacer más. Sí. Ahí cuando nos damos esos regalitos pequeños, ¿cierto? Porque es que es muy chistoso, muy charro, que yo llego en la noche, cuando cae la noche, sí, en momentos de la vida quiero inmediatamente acostarme porque mi cama es mi mejor amiga, pero cuando llega y sale el sol, se convierte en mi peor enemiga. Cuando me doy esos regalitos de levantarme, decir, no, yo me levanto, sí, y hoy voy a hacer X o Y cosa, por lo menos, sí, ahí llega el agradecimiento, en mi caso. Cepillarse los dientes. Cualquier A mí no me gusta cepillarme los dientes, es casi una obligación, pero a mí me gusta, la verdad. Sí, pero por ejemplo, o sea, hay gente que dice, pues, de verdad, bañarse. bañarse, sí. Ok. O sea, para el común, digamos, si buscamos la media en una normalidad, pues, ok, bañarse, pues. No, hay gente como yo que es muy estallada y que hasta bañarse es un milagro. Pero cuando yo empiezo a ser consciente de esos pequeños milagros, ¿dónde estaba yo antes y dónde estoy ahora? Y que han sido como que esas cosas, o sea, ya hablamos como que viviste en un fondo, conviviendo con tus demonios, luchando con ellos. ¿Qué pasó para que Eli como que dijera, o sea, bueno, voy a pedir ayuda, que ya lo has dicho a tus terapeutas, tus grupos, voy a pedir ayuda porque ya como que no quiero vivir más en esta vibración tan baja o en este bucle? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión Cool. para empezar a transformar, digamos, la Eli del pasado? A coger, digamos, la voy a poner así como en un término así como de coger esa Eli niña traumada, no sé qué, pues las vivencias que hayas tenido que vivir y decir, no, voy a coger y voy a empezar a construirme con las experiencias que he tenido, porque yo quiero ser productora, quiero ser psicólogo, quiero hacer una maestría en psicología clínica, quiero ser actriz, quiero ser esposa, quiero ser mamá. ¿Qué fue lo que detonó para que dejar esa Eli abandonada de cierta manera, aprender a vivir con ella? Jonathan, qué pregunta tan difícil. No, mentiras. Es que se me vienen muchísimas cosas a la cabeza. Primero, si alguien me hubiera dicho que yo iba a estar acá y que me iban a pasar todas las cosas que me pasaron, yo no hubiera creído. Empecemos por ahí. Empecemos porque yo no,
Si alguien me dice, ve, vos algún día vas a tener este logro, este otro, vas a poder acompañar a tu hijo, te vas a casar, vas a producir algo, vas a estar en un podcast con unos chicos y vas a hablar en público. Y si alguien me dice que eso iba a pasar conmigo, yo digo, está loco, pues mi vida es una miseria. Empecemos por ahí. Yo creo que para mí, honestamente, yo creo que fue un milagro, muchacho. Pues, o sea, yo no le veo otra explicación. Y cuando yo digo milagro es porque hubo una voz que me dice como venga, si quiere, pues vamos a buscar ayuda, ¿cierto? Como que me vio tan jodida y además porque yo ya estaba tan jodida que yo la única esperanza que yo tenía real era morirme. Un desarraigo, un desapego pero un desapego como listo, yo soy un ser libre y me desapego a la vida y una filosofía detrás de eso, no, parce, literal, un cansancio, un agotamiento, una miseria, una soledad, una cosa tan horrible, o sea, tan horrible, que yo decía, ya, ¿por qué no me muero? Como que Añorando la muerte. era una bendición morirme, ¿no? Y como que en ese lugar, alguien llegó y me da un mensaje y me dice, Beli, se puede vivir de otra manera, ¿por qué no lo intentamos? Y yo en ese punto como que ya estaba tan desesperanzada, yo pues nada que perder, pues no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo, nada, o sea, ya cuando uno ya baja las manos, se derrota. Ya, cuando uno ya baja las manos, ya estaba tan derrotada que qué era lo peor que podía pasar si yo ya estaba esperando la muerte. No. Y yo me acuerdo que yo me agarré de eso y era como un hilito, como un cabello. ¿No? Tú sabes, un solo cabello se quiebra, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que yo decía, yo me voy a agarrar de ese pelito, aunque sea. Y algo en mí, yo no sé qué, porque así como hay demonios, también hay cosas que apuestan y apuntan por la vida. Ajá. Dentro de uno. Hay algo adentro, hay una voz también interna que como que se quiere agarrar también a la vida. Eso se agarró de ese pelo. Ese es el milagro. Y de repente, como que fueron pasando cosas por días. Al principio fue súper difícil. Casi me muero. O sea, casi me muero cuando empiezo como todo ese tema de desintoxicación fisiológicamente. Eso tuvo un efecto. Yo era... Me acuerdo de esos temblores, esos dolores de cabeza. Bajé muchos kilos, me puse súper flaca y era teso, se me cayó el pelo. O sea, era impresionante porque claro, decirle que no a eso. Y entonces a mí me decían un día, solo un día, puedes hacerlo un día. Y así fueron pasando un día, otro día, otro día. Por un lado mi terapeuta, por el otro lado el grupo, por el otro lado mi familia, mi mamá se levantaba, me llevaba la comida, o sea, hubo mucha gente. De verdad, yo me siento una persona muy afortunada. Y luego también fue encontrarme con otros a los que yo les podía compartir mi experiencia. Eso fue campeoncísimo porque entonces ya yo decía, no, listo, entonces venga a ver cómo le puedo ayudar a otros. Ya, con eso me sostuve porque cuando yo me salía de mí veía que había otra gente igual de jodida que yo. Sí. Entonces yo decía, venga a ver, compartamos a ver de esto que nos pasa y breguemos a permanecer junticos, ¿cierto? A ver qué pasa y a ver si de a un día entre otros 2 o 3 o 4 o 5 bregamos. Y entonces yo me empecé a poner contenta de ver que esa gente pasaba las mismas 24 horas que yo. Entonces ellos me dan esperanza a mí. Entonces, si ellos podían, yo podía. Y si yo podía, otros podían. Entonces, mire la cadena tan diferente que me empieza a rodear a mí. Hablamos de una cadena que era de cosas oscuras. Sí. Entonces, mis prácticas empezaron a ser otra cadena diferente. Entonces, yo cambié una cadena por otra. Okay. Pero digamos que yo no sé si lo llamaría igual cadena o más bien como una cosa que... en una eran nudos y en otra fue como desenlazar. Empecé a ir como a desenlazar esos nudos. A crear algo. Primero fue un pelito y después fueron muchos pelitos y después eso se fue convirtiendo en una obra de arte. Eso es lo que ha pasado. Básicamente en fe, ¿no? Pronto confianza, esperanza. La fe. La fe. Era fe. El granito de mostaza, hermano, de mostaza. El pelito de fe, que algo que surgió en mí, que todavía estaba aferrado a la vida. Si hay un pelito, un granito, cualquier cosa,
Hay que pegarse de eso. Péguese eso. Es bacano. Péguese con las no fuerzas que tenga. En todo. O con las poquiticas fuerzas que le queden, péguese. O sea, y deje que pase el milagro. No tiene nada que perder, ya perdió todo, ¿no? Es bacano todo lo que mencionamos. Como que un resumen de toda esta conversación es como ha sido como poder nombrar nuestros demonios, como para identificarlos. ¿Cuál es? Yo los llamo el talón de Aquiles a veces, como que siempre está ahí pullándome, recordándome que soy un ser humano y que no me mando solo. Nombrarlos, como que vivir en un fondo, un estado de depresión, de ansiedad, así como de ese estado donde no puedo más. O sea, ya como que lo que sigue es la muerte. El otro es buscar ayuda. Sí. Pedirle a alguien como, hey, parce, ayúdame, que es que no soy capaz de vivir. Eso cuesta. Y yo admiro mucho estas personas que hacen eso y como que, hey, parce, ayúdeme, lo que sea, hago lo que sea. Rodearse de sus grupos de apoyo, sus terapeutas, su familia. Y bueno, y a partir de ahí tomaste esa decisión, empezaste, y ahí empezaste a tomar esa experiencia con la que venías de la vida. Empezaste a transformar esa Eli. Y bueno, se graduó de su universidad, hizo su maestría, ok, súper bien, muy bacano, sí, ok. Y hoy, como que esa experiencia que viviste, por ahí hablando contigo, me di cuenta que estabas de productora de un documental. Que ¿cómo es que se llama? Hijas del Arco Iris. Hijas del Arco Iris. Ok, le tenía otro nombre en mi cabeza, pero lo pregunté. Contanos un poquito de qué se trata ese documental. Entonces, vea, yo les voy a contar así como rápidamente. Toda acción tiene una consecuencia, para lo bueno y para lo malo, ¿sí o qué? Entonces, de un día a la vez, ¿cierto? Han pasado cosas, esas cosas son consecuencias, ¿cierto? Entonces terminé estudiando, haciendo cosas, pero para mí eso son solo consecuencias, ¿sí o qué? Bacanas de una práctica que ha sido de levantarme a cepillarme los dientes, a tomar agüita, hasta ir haciendo cosas un poquito más elaboradas. Entonces, digamos que así ha funcionado y un día se volvió una semana, un mes, un año. O sea, yo nunca lo planeé así, sino un día a la vez. Así me lo enseñaron y así mismo he ido. Entonces, pero he tratado de ser lo más seria posible con esa práctica, ¿sí o qué? No lo he hecho perfectamente, no soy perfecta y también he ido aprendiendo como a entender mi humanidad a través de eso. El caso es que imagínense que en medio como de todo eso empecé yo a hacer como mi maestría y empieza pandemia y yo siempre he sido teatrera, actriz y he estado envuelta en cosas de arte y eso es como una cosa para mí muy bacana, ¿cierto? Eso está dentro de mis cosas bonitas. Yo creo que ese has exorcizado demonios. El arte sana, hermano, el arte sana. Yo estoy completamente convencida de que el arte, la poesía, la música, la escritura, la pintura, o sea, son formas también de uno poner afuera eso que lo daña adentro y es una forma bonita. Ahí es donde uno abre la llavecita de los demonios y los deja salir. Ahí, así se sacan los diablos. Así, es como sacando la basura. Plásmela en un cuadro. Haga una canción, qué sé yo, o sea, cada uno tiene su arte, borde algo, escriba algo, pero sáquelo, deje salir lo oscuro, o sea, haga una carta de odio, lo que sea. Ahora no la entregue, pues, pero hágale, sáquelo, ¿no? Entonces, llegó un punto en que mi historia yo vi que tenía un potencial, si bien era algo como que para mí era muy doloroso, terminó volviéndose también un punto de partida para muchas cosas. Mira que yo arranco por lo malo y eso termina siendo un potencial también para mí de un montón de cosas que habían detrás y luego compartirla con otros. Tenía un potencial porque los otros también se veían en mí. Luego eso se vio en un grupo de mujeres. Entonces yo empiezo con un amigo que le encanta trabajar con comunidad y no sé qué, el parcero tiene una escuela que se llama La Esquina del Movimiento, entonces me dice, bueno, Eli, venga pues juntémonos, La Esquina del Movimiento dice, venga pues juntémonos y vamos a hacer arte.
y yo empecé como a envolverme con él y cosas y arte con sentido social y teatro con sentido social y todo el cuento. Y en pandemia finalmente tomamos la decisión de formar un grupo de mujeres, porque habían muchas mujeres con experiencias de trauma, con experiencias muy tesas, muy dolorosas, y todas como buscando también exorcizar eso como con el teatro, con el arte. Entonces tomamos como esa decisión, nos juntamos, formamos el grupo y empezamos como una especie de grupo terapéutico, artístico, teatral, performático, una cosa brutal. Pero todo lo hacíamos virtual. Okay. Entonces arranca el grupo y por la pandemia yo pude volver a mi maestría. Entonces yo propongo ese trabajo que estaba haciendo con las chicas también como mi tesis. Entonces mira, una cosa llevó a la otra. Entonces se vuelve como una investigación y de ahí empiezan a surgir un poco de magias porque resulta que estas chicas cuentan su historia y hacen un performance y muestran esas cosas que pasan y también como que lo exorcizan en las tablas y luego dicen esto no puede volver a pasar. Tenemos que hacer algo al respecto y esto hay que nombrarlo, hay que gritarlo, hay que verlo, lo que hablamos ahorita, pero ya de una manera más. Vamos a poner la cara, pues, porque estas cosas están pasando, Porque la guerra sí, es real, las violaciones son reales, el abandono es real y lo vamos a decir y esto no se lava en casa. Vamos a verlo, a ver si lo reconocemos y lo empezamos a trabajar. Y esa fue la apuesta, con principios como muy claros en esas cosas, ¿cierto? Del cuidado, del respeto, de una sororidad, una cosa bellísima. Listo, entonces la cosa se queda así y luego aparece otra gente y se enamoran de ese performance y dicen, venga, ¿aquí qué? ¿Ustedes qué? ¿En qué andan? Juntémonos y hagamos un documental. Y ese grupo que se llama Mujeres de Fuego termina convirtiéndose en Hijas del Arco Iris. Hijas del Arco Iris, el nombre surge porque sale de un cuento que el final del cuento dice, todo el mundo sabe que para que salga el arco iris se requieren dos cosas. Se requiere la lluvia y se requiere la luz. La lluvia para mí son nuestras lágrimas, y la luz viene siendo como ese milagro. Se tienen que juntar esas dos cosas y que sale el arco iris, ¿cierto? Y cuando sale el arco iris hay una magia alrededor de eso, están todos los colores. Entonces digo, él es el espectro de muchas cosas. Ese cuento lo escribí yo para la tesis. Entonces empezamos a hacer este documental, hacemos la apuesta y empezamos a ver también cómo nos sanamos también llevando un mensaje para otras, como venga, esto hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que sanarlo. Y así se va como todo este cuento. Y para mí, por ejemplo, desde el milagro de cepillarme los dientes hasta el milagro de trabajar con otras mujeres, es como que, y espero más. Sí. Y la fe mía ha crecido enormemente. Hay días que pierdo la esperanza, pero entonces me acuerdo. Y si no, están ellas ahí tocándome. Qué la puerta ahí sosteniéndome. Es fantástico, es fantástico. Ya. Lo bueno, lo que me gusta más de este podcast, de este video podcast, es tener el tema de hoy. Y sí, vamos a hablar de otra cosa. Pero hemos hablado de demonios, hemos hablado de culpa, hemos hablado de amor, hemos hablado de varias cosas. Ahorita te dejo terminar de hacer resumen. Yo creo que tienes que venir más. Cuando vuelvas tienes que venir. Lo hacemos también online, por favor. Cuenten conmigo, yo la más feliz, total. Exactamente. Entonces es importante recordar que no estamos solos. Recordar que cuando se mezcla ese dolor físico, espiritual y mental, ahí es cuando más tenemos que pedir ayuda y que no hay ninguna vergüenza pedir ayuda. Y que ese es el potencial del milagro. Exactamente, que no es la culpa de nadie, ¿sí? De nadie, porque es que a veces también echamos las culpas a otros mirando para afuera y no para adentro. Ajá. Entonces, simplemente tenemos que hacernos responsables y hacerse responsables, pedir ayuda. Sí. Mi bro, como siempre, lo amo porque siempre habla con el corazón y yo soy como, what the fuck, ¿yo qué voy a decir? No, con el corazón como siempre tú. Pero ahí, ¿qué te llevas hoy de este compartir tan bacano que tenemos hoy entre amigos, hablando de nuestros demonios de una forma más generalizada? Así como compartimos todas esas otras cosas, la farándula y la foto linda, eso es bacano para el ego, está bien, o sea, yo no tengo rollo con eso, pero esas cosas que son regalos del alma,
que son medallas que se cuelgan en el corazón y que nadie las ve, porque son regalos distintos, eso hay que compartirlo. O sea, yo qué les digo, muchachos, hay que hacerlo, esto que estamos haciendo, este podcast, este espacio, esto hay que potenciarlo y hay que creerle y hay que hacerlo un día a la vez. O sea, y hay que, y yo siento que no tiene pierde. El regalo que a ti te dan, y sobre todo los regalos de amor, si tú no los das, no se multiplican, se pierden. Entonces, el amor no tiene pierde, muchachos, esto hay que darlo, esto es una forma de amar. Yo les decía de las consecuencias del amor, no hay que darlo, hermano, y hay que multiplicarlo, así como también es otro malo que multiplica. Delo con amor. ¿Ah? Delo con amor. Exacto, esa es la conclusión. Perfecto, por ahí es el cuento. Lo tendré en cuenta para mi memoria. Delo con amor y eso cambia todo. Hey, recuerden seguirnos si creen que hay una persona que se pueda identificar con esta conversación que tuvimos hoy. Compartan el video, síganos en nuestras redes. Suscríbanse a nuestro YouTube, por favor, al canal. Muy importante para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un episodio, cada vez que subamos videos cortos. Estamos ahí. Recuerden que no estamos solos. Siempre hay personas dispuestas a ayudarnos en vez como que levantamos la mano para pedir ayuda. Los leemos. Los escuchamos. Aquí estamos. Si podemos ser útiles de alguna manera con lo que estamos haciendo, si nos quieren escribir, todo, o sea, aquí estamos. También somos todos, probablemente no muy rápido a la carrera, exacto, pero el solo hecho de escribir ayuda, aquí estamos. Y si no, los otros también que están alrededor de esto los van a leer y los van a ayudar. Exactamente. Aquí estamos. Comenten que el set les ha parecido mejor. Vamos a seguir trayendo más invitados, hablando de temas bien interesantes que son de todos los seres humanos del común. Y nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Yo me llevo una cosa enorme de este podcast y es que no puedo olvidar de dónde vengo, porque eso es lo que me mantiene hoy centrado en lo que quiero ser. Mi pasado es el tesoro eso es lo que yo más cuido en mi vida, porque constantemente lo estoy mirando para poder crear eso donde quiero llegar a ser. Y a donde no quiero volver. Hey, muchas gracias, definitivamente. Gracias, Tatán. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eri. Gracias.